Los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2200. En él se concluye esa introducción que pone el Catecismo para la explicación del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y este punto se centra en una aplicación concreta de este valor que le damos a la familia y al matrimonio. Dice: el cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Esto es Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, dice este texto que hemos leído. Y continúa el Catecismo: la observancia de este mandamiento procura con los frutos espirituales frutos temporales de paz y de prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento entraña grandes daños para las comunidades y las personas humanas. Es decir, que este punto de los 1200 que hoy vamos a comentar nos dice, mira, que el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, este cuarto mandamiento que se centra en el valor de la familia, del matrimonio, de las relaciones paterno-filiales y en realidad de toda la familia, es un mandamiento que no solo tiene consecuencias espirituales, tiene también consecuencias temporales. Aquí no solamente está en juego la salud del alma, está en juego la salud de la sociedad. Esto no es una cuestión privada, no, es una cuestión pública. Está en juego tu salud física, está en juego la salud emocional, está en juego la salud social, o sea, está en juego muchas cosas. Es la afirmación que se hace, ¿no?, en este punto. ¿Os acordáis que en algún programa anterior, cuando introducíamos el cuarto mandamiento, y allí decíamos como esa cita del Deuteronomio 5 nos sorprendía un poco, ¿no? Eso que dice el Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Bueno, decíamos entonces que sí es cierto que en el contexto histórico que pudo ser escrito, ¿no?, pues este precepto pudo ser un contexto histórico en el que no se entendía de otra manera, sino que cuando Dios bendecía a alguien, pues prolongaba los años de su vida, prolongaba sus bienes, multiplicaba sus bienes. Dios bendice tus empresas, Dios bendice tus años. Bien, es cierto que en el Antiguo Testamento parece que hay un momento determinado en el que la bendición de Dios, cuando Dios bendice a alguien, pues eso se tiene que traducir en tener salud, una vida más larga, en tener más hijos que los otros, que los que no son bendecidos, tener más bienes, ser más rico. Bien, sí que es verdad que en el Antiguo Testamento hay un momento en el que por bendición de Dios se entiende una bendición traducida así, digamos, que se puede ser cuantitativamente comprobada, ¿no? Y luego poco a poco hay una prolongación en la revelación que va entendiendo que la bendición de Dios no se puede cuantificar pues en el número de años que tiene la vida. Decíamos que, como por ejemplo en el libro de la sabiduría, pues se habla de que Dios también puede bendecir a alguien que muere joven, o sea, que no tenemos por qué pretender transponer, ¿no?, de alguna manera llevar la bendición de Dios a la prolongación física de los años o al hecho de que tengamos una hacienda más cuantiosa que otros. Bueno, eso está claro. Pero sin embargo, aquí se hace otra afirmación distinta que no es contrapuesta con esa que explicamos el día anterior, de que, ojo, no podemos entender literalmente Deuteronomio 5:16, en el sentido que bendición de Dios tiene que ser materialmente comprobada, ¿no?, en años, en bienes, bien. No podemos entenderla así literalmente. Pero aquí sí se atreve la Iglesia, en este punto 2200, a decir, ojo, que del cumplimiento del cuarto mandamiento, de la vivencia de las relaciones familiares y matrimoniales pues sanas y profundas, se derivan muchas consecuencias para nuestra vida concreta. Hay muchos males que estamos padeciendo hoy en nuestra sociedad que tienen como causa el no vivir una vida familiar estable. La vida familiar
es una célula básica. Nosotros, antes que ciudadanos, somos miembros de una familia. Y si la familia no es estable, es impensable pretender que la sociedad sea estable, ¿no? Porque antes que ciudadano, el hombre es miembro de una familia. Y si la humanidad no se hubiera organizado en familias, tampoco hubiese podido organizarse en naciones. Y además, la única sociedad, el único, entre comillas, Estado que es capaz de crear y amar a sus ciudadanos y pues es la familia. Al fin y al cabo, los estados y las naciones lo que hacen es organizarse a otros niveles, pero solamente hay una institución, que es la familia, capaz de dar la vida y de amar a cada uno de sus miembros. El Estado no ama. El Estado no nos ama, vamos a ser claros. Nos ama la familia, el Estado nos organiza, pero no nos ama. Y lo que a un hombre le da la estabilidad y le da la salud espiritual no es que alguien me organice la vida, sino que alguien me quiera. Sino que alguien me quiera. Entonces yo insisto en esta afirmación. Nosotros, antes que ciudadanos, somos hijos y somos miembros de una familia y somos hermanos y somos padres y somos madres, antes que ciudadanos. Bueno, y lo que estamos observando es que, claro, si se quiebra la salud de la familia, lógicamente se quiebra la salud de la sociedad. Porque es que la familia, como decía Chesterton, pues incluye muchas cosas, ¿no? Incluye solidaridad, incluye educación, incluye libertad, incluye descanso, incluye justicia, incluye amor, incluye muchos aspectos, ¿no? Y además, decía él con mucho atrevimiento y con mucha fuerza, que sin la familia, la especie humana, es que no es viable ni siquiera biológicamente, ¿no? Un niño, una anciana, un hombre enfermo, no se valen por sí mismos y necesitan un hogar donde poder vivir, amar y ser amados, ¿no? Alimentados y cuidados, ¿no? Bueno, pues el hombre es un ser familiar, precisamente porque nace necesitando de otros. Nacemos con una necesidad pues plena de los demás, ¿no? Así como los animales, bueno, pues ya nos damos cuenta que enseguida se independizan y con mucha mayor rapidez que la especie humana, ¿no?, de sus progenitores, y enseguida pueden prescindir de ellos y al poco tiempo, ¿no? Sin embargo, el hombre no es así. El hombre es un ser familiar durante toda su vida, ¿eh? Y eso nos distingue de los animales. Con lo cual, lo de la dependencia, además, si decimos que el hombre pues es el ser más evolucionado, ¿no? Bueno, pues el ser más evolucionado es aquel que depende más de los otros, depende más de la familia. No parece que la independencia sea signo de mayor progreso. De hecho, los animales que están menos evolucionados que nosotros, que son seres irracionales, ellos son mucho más independientes, ¿no?, de sus progenitores. No es nuestro caso. En el caso de la especie humana tenemos una muy superior dependencia unos de otros. Bueno, pues aunque hoy se esté cuestionando, y esta sea una de las grandes batallas morales, ¿no?, que estamos viviendo, la familia es naturalmente estable y monógama, de acuerdo con los sentimientos naturales de sus miembros más débiles, ¿no? Los niños apenas pueden soportar el drama de la separación de sus padres. Ellos naturalmente tienen un sentimiento de necesidad de estabilidad. Y la humanidad descubrió muy pronto que el amor, la unión sexual, el nacimiento de un hijo y su educación solo son posibles si existe una institución que garantice, que tutele esta unión entre un varón y una mujer, que a esa institución se le llama el matrimonio. No es la Iglesia cristiana la que ha inventado el matrimonio es precristiano. El matrimonio es una institución natural, ¿no? Por lo tanto, estamos tocando la esencia, la fibra de lo que nos da estabilidad, de lo que nos da salud física y salud espiritual, ¿no?, que es la afirmación principal de este punto 2200. En resumen, ¿no?,
tras esta primera afirmación que queremos hacer aquí, y es que es indispensable la institución familiar para que exista una estabilidad. Una estabilidad que si fuese únicamente porque el hombre se deja llevar por sus instintos sexuales, la fuerza del instinto sexual es tan grande que posiblemente el hombre pues estaría llevándose únicamente por un impulso que haría que sus relaciones humanas fuesen pues cuasi animales y estuviesen generando una inestabilidad tremenda. Si el hombre se dejase llevar únicamente por su animalidad, pues la verdad es que esto sería un desastre. No tendríamos una relación humana estable, y es lo que está ocurriendo hoy en día, claro. Cuando la sexualidad es vivida como dar carta de ciudadanía, ¿no? Carta de derecho al impulso sexual, al tener derecho a dejarse llevar, claro, pues entonces no establecemos relaciones estables en ningún lado, y las relaciones sociales son un pequeño desastre. El impulso sexual ciertamente es muy fuerte, pero el impulso sexual tiene que estar puesto al servicio de una vocación al amor y en un proyecto de construcción de una familia. Eso es lo que entendemos como una institución de derecho natural, que es el matrimonio y la familia, ¿no? Hay que decir también que el hombre y la mujer presentan una mutua y admirable complementariedad. Son distintos, pero están mutuamente necesitados, ¿no? No únicamente en el cuerpo, también en el alma. Hay una complementariedad, ¿no? entre el hombre y la mujer. Todo ser humano es siempre hijo, no dejamos de ser hijos nunca. Y al mismo tiempo, esta condición de ser hijo, pues es la que nos enseña también a ser varón y mujer, y padre y madre. Y luego, digamos, en esta vida uno nunca deja de ser hijo. Y desde ese ser hijo o hija, aprende a ser varón o mujer y aprende a ser padre o madre, ¿no? Que en el fondo es la manera de prolongar ser varón y mujer, pues es ser padre y madre. Es decir, esto está íntimamente ligado a nuestra psicología, está íntimamente ligado a la salud, al equilibrio del ser humano. Y puesto que la familia, ¿no?, es una célula desde la que nace la sociedad civil, pues claro, os podéis imaginar que la ruptura del vínculo conyugal pues ataca de raíz, mina de raíz, dinamita la convivencia humana. Esto lo sabemos, pero sin embargo, hoy en día, en nuestra cultura, reivindica un individualismo, reivindica los derechos individuales por encima de todo, ¿no? Y eso amenaza a la familia, amenaza a la sociedad, ¿no? Uno de los grandes dramas que tenemos es el reivindicar derechos individuales, olvidando también los derechos familiares, ¿no? Esto es un drama muy grande. El hecho de que no sean los hijos los que se marchen de casa, sino que sean los padres los que se marchen de casa abandonando a los hijos, eso es un drama. Lo natural es que sean los hijos los que cuando crecen ellos se independicen y marchen de casa. Lo otro es un drama. Pues bueno, he aquí, por lo tanto, una descripción en este punto 2200 de dónde parte la afirmación de decir esto es así por naturaleza, así se constituye el hombre, así se entiende a sí mismo, así bajo estos parámetros el hombre crece en estabilidad y la sociedad también se construye y de una manera muy próspera. El matrimonio, la familia, es el principal factor de prosperidad de las sociedades. Lo que hace prósperas a las sociedades, vamos a ser claros, no es como muchas personas piensan, los planes económicos de los gobiernos. Los gobiernos están para llevar una batuta que de alguna manera esté orquestando a toda la sociedad. Pero en el fondo los que tiran de la sociedad no son los gobiernos, son las familias. Si las familias no tienen salud, de poco servirá que haya alguien llevando una batuta, pues porque sencillamente allí no hay quien toque el tambor, ni quien toque la trompa, ni quien esté de una manera ni siquiera cantando. Faltan los elementos de la orquesta.
los que tiran adelante de esta sociedad son las familias, no son los gobernantes. Es decir, que la salud de la sociedad está íntimamente ligada, es consecuencia directa de la salud de la familia. Esta es la afirmación del punto 2200. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica el punto 2200. Punto del Catecismo que nos recuerda que la observancia del cuarto mandamiento, de respetar padre y madre, de respetar la familia, de vivir el matrimonio con intensidad, procura no solo frutos espirituales, sino frutos temporales de prosperidad, de paz, ¿no? Una reflexión me permito hacer. Somos conscientes de que estamos en un momento en el que el matrimonio entra en crisis, de que la familia también concebida pues, de una manera natural, ¿no? Entra en crisis, esa familia que algunos dicen tradicional, que a mí más que tradicional me gusta llamar natural, porque bueno, entra en crisis. ¿Por qué? Pues en gran parte porque ha ido creciendo una mentalidad muy individualista, en el que cada uno busca pues, una especie de sus derechos particulares, ¿no? Como si fuese una especie de mi felicidad personal o particular, mi proyecto particular, ¿no? En gran parte porque uno dice es que el matrimonio es una cruz. El matrimonio es una cruz. Supone un yugo, supone atarte, supone tener que adaptarte a otros ritmos. Y es cierto, por supuesto que es verdad, ¿no?, que el matrimonio conlleva una cruz. ¿Qué vocación en esta vida no tiene cruz, no conlleva una cruz? Es que no existe ninguna. Pero lo curioso, lo que afirma este punto 2200 es que cuando nos hemos, como se dice popularmente, escaqueado, cuando hemos huido del matrimonio, cuando hemos huido del yugo de la cruz, resulta que queriendo buscar de una manera individualista nuestro proyecto de felicidad, nos hemos encontrado con cruces muy superiores. Por huir de la cruz de nuestra vocación al amor estable, que claro que tiene eso una cruz de tener que sujetarte, de tener que... Por huir de esa cruz, uno acaba cayendo en males muy superiores. Huyes de una cruz y te encuentras con 18.000, que en el fondo además te las has buscado gratuitamente. Esto yo creo que una lectura, pues me parece que equilibrada, sin ningún tipo, no partidista, sino equilibrada, objetiva de los datos de la evolución social que hoy se pueden hacer en Occidente, puede llegar a esta conclusión. Hemos reivindicado una cultura individualista, entendiendo que el matrimonio está como atando, ¿no?, atando en una institución anquilosada la libertad del hombre, etcétera, y entonces se buscan las meras convivencias y se buscan otro tipo de formas de vivir, cuando resulta que de ahí se deriva después un montón de desastres, unas esclavitudes para el hombre muy superiores. Huía de las ataduras y resulta que por huir del matrimonio, por huir de la familia estable, se llena de esclavitudes, ¿no?, que de alguna manera condicionan su felicidad. Bueno, pues vamos a hacer, yo quisiera, aunque sea brevemente, hacer referencia a muchos estudios que se han ido haciendo en los últimos años, que están dando estos datos de una manera incuestionable. Bueno, los datos son los siguientes, ¿no? Los datos son que, claro, que el tejido social de la solidaridad humana, del tejido social de cómo somos solidarios en una sociedad, depende mucho de la solidaridad dentro de la familia. Si se debilita la solidaridad dentro de la familia, es dificilísimo que el Estado pueda suplir a la solidaridad que se vive dentro de la familia. Es muy difícil. El Estado lo que no puede hacer es suplir a la familia, cuidando a los niños, dando afecto, dando estabilidad, cuidando a los ancianos, cuidándolo todo. El Estado eso no lo puede hacer. El Estado no es papá y mamá, y el abuelo y la abuela y el niño y la niña al mismo tiempo. No lo es ni lo puede ser. Sabemos, hoy en día tenemos muchos estudios que nos certifican que los niños educados en hogares formados por un matrimonio tienen más posibilidades, bueno, pues de realizar, pues incluso, fijaros bien, hasta cosas tan evidentes como la lectura y la escritura. Porque pues sencillamente porque en casa un adulto les ayuda a leer, les ayuda a escribir, mientras que van a preescolar.
Y sabemos, hoy en día estadísticamente sabemos que tienen unas notas más altas en comprensión de lectura y que los niños en edad escolar tienen por lo menos de 30% de probabilidades de faltar a clase, de llegar a tarde a esas clases, ¿no? Y sin embargo, el efecto acumulativo de la cantidad de ausencias que pueden llegar a tener los niños que no tienen una familia estable detrás de ellos acaba siendo muy determinante, ¿no? La ausencia de las clases de los niños que no tienen una familia estable es muy superior. Los niños que han crecido en familias cuyos padres están casados tienen el doble de probabilidades de graduarse en el colegio, en comparación con los niños de familias monoparentales o que son hijos de divorcios, etcétera, ¿no? El 37% de los hijos que han nacido fuera del matrimonio y el 31% de los hijos de divorciados dejan el colegio, en comparación con el 13% de los que son hijos de matrimonios estables, ¿no? Es decir, estos datos, por supuesto que luego siempre estamos hablando globalmente, no podemos hablar de casos particulares, hablamos globalmente, los datos es la perspectiva que nos dan, pero fijaros el problema que estamos creando por la inestabilidad familiar. Es decir, que el matrimonio favorece la salud emocional de un niño. Los hijos de parejas casadas y estables tienen muchas menos posibilidades de padecer depresión, ansiedad y de más adelante de desarrollar un tipo de actitudes o de comportamientos desordenados, incluso de consumo de alcohol, de drogas, de riesgos de suicidios, en comparación con los hijos de parejas divorciadas. O sea, hoy en día estamos en capacidad de poder ofrecer muchísimas encuestas y muchísimos datos. Muchísimos datos. Creo que hoy es un día para que ofrezcamos desde este programa algunos de ellos, ¿no? Porque, bueno, también para algo existe la sociología, ¿eh? Y hay que decir que la sociología demuestra que el matrimonio, la familia estable, pues ofrece una superioridad no ya solo moral o espiritual, sino en términos de salud, de economía, de bienestar, y son datos contrastables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué institución se ocupa de los enfermos? ¿Qué institución cuida de los niños y los mayores? Sostiene a trabajadores y también a los desempleados y proporciona a las gentes sus relaciones más satisfactorias y sus recuerdos más queridos. Y bueno, pues esa institución no es el Estado, esa institución es la familia. Bueno, esto se puede comprobar de muchas maneras. Es decir, el mejor estado de bienestar, el mejor estado de bienestar es la familia. Suplir la familia es imposible. Habrá que intentarlo, por supuesto, porque siempre el estado de bienestar, cuando de alguna manera pues los gobiernos entienden que tiene que haber pues personas que se ocupen también de las pobrezas, en el fondo están queriendo, debemos, ¿no? Y tenemos que intentar, pues un asistente social está queriendo suplir la ausencia de familia en algunas personas determinadas. La asistencia social de un Estado no es sino un intento de paliar los efectos de la carencia de familia. Es así, ¿eh? Hay que hacerlo, lógicamente hay que intentar paliar la ausencia de esa familia que a esa persona le ha puesto en una situación de pobreza, de depresión, de soledad. Bien, la ausencia de familia lo ha provocado, pero es imposible que el Estado lo haga tan bien como a la familia, es imposible. Por lo tanto, la mejor terapia es la preventiva, es decir, demos fuerza a la familia, ¿no? Apoyémosla para que así el Estado no tenga que hacer de mamá y de papá porque evidentemente le va a ser imposible suplirla. Algunos datos que son verdaderamente impresionantes y sorprendentes. Estos que os doy en concreto son, en este caso, de Inglaterra. Después del nacimiento de un hijo, la mitad de sus progenitores que estaban sin casar, cuando nace un hijo en Inglaterra, fuera del matrimonio, en una pareja de hecho, la mitad
de sus progenitores se acaban separando en el espacio de 5 años. Si en una pareja, de hecho, nace un niño, la estadística nos dice que a los 5 años la mitad de sus padres se han separado. Sin embargo, en los mismos datos de Inglaterra, en el caso de los padres casados, solamente se separan 1 de cada 12. Bueno, pues fijaros este dato, que es tremendo, ¿eh? Una pareja, de hecho, de cada 2, o sea, la mitad, el 50%, se terminan separando a los 5 años de haber tenido un niño, mientras que en el caso de los casados, pues es 1 de cada 12. Madre mía, y entonces nos podemos imaginar qué consecuencias supone eso para la vida de ese niño, ¿no? Bueno, por eso difícilmente podrá ser una sorpresa que tengamos elevados índices de endeudamiento, de depresión, incluso también de comportamientos desordenados, como decía, de los niños que crecen en estas situaciones, ¿no? Mucha de nuestra política social se dirige a sobrellevar las consecuencias de la crisis familiar. Pues porque las crisis familiares suponen a menudo pobreza, especialmente para las madres, ¿no?, que viven en soledad, ¿no? Y es decir que uno de los motivos principales del aumento de la pobreza social entre nosotros es el divorcio. El divorcio es posiblemente el mayor factor de aumento de la pobreza en Occidente. Bueno, todos sabemos lo que es una hipoteca. Ahora imagínate 2 hipotecas. Imagínate lo que son los gastos duplicados. Imagínate lo que son sencillamente que cuando falta el amor, pues resulta que lo que intentamos es educar a los niños con caprichos. Porque claro, a falta de una autoridad moral, pues venga, caprichos y caprichos y caprichos, pues para intentar saciar nuestras ansiedades, ¿no? Todo eso genera una pobreza tremenda, ¿no? Es pues muy interesante hacer un recorrido de todos los estudios que se han hecho sobre las consecuencias sociales de las fracturas familiares, porque tenemos estudios realizados, pues yo diría con mucho detalle en Estados Unidos, estudiando las generaciones de los hijos de los divorciados 25 años después. Porque es que en un momento determinado se reivindicó el divorcio como una solución para las parejas infelices, que eso terminaría beneficiándolas. Se decía pues que más vale un divorcio bien llevado que no una convivencia tormentosa. Y claro, una afirmación así pues parece muy lógica, ¿no? Parece un poco una afirmación de sentido común. Más vale una separación bien llevada que no una convivencia tormentosa. Bueno, y la propia Iglesia también así lo afirma y da también el visto bueno, no al divorcio, pero sí a unas separaciones cuando la convivencia pues se observa que de ella se desprenden pues males mayores, ¿no? Bien, eso es verdad en teoría, pero también es interesante hacer un estudio. ¿Y qué ha sido de todas esas personas que se divorciaron 25 años después? Y ese estudio en Estados Unidos se ha hecho, ¿no? Y lo que se ha observado pues es que se ha generado en esas personas una infelicidad tremenda. O sea, se justificaba la separación diciendo que iba a beneficiar la separación para su felicidad, y 25 años después pues se puede comprobar en esos estudios ampliamente realizados cómo se ha generado una infelicidad tremenda, tanto en los progenitores como en los hijos de esas parejas divorciadas. Porque lo que está en juego en la ruptura familiar no solo es una felicidad privada de 2 personas, sino que es que el matrimonio contribuye a prevenir muchos males de fracasos escolares, de pobrezas, de delincuencias, que acaban pasando factura a toda la sociedad. Y entonces uno dice, mira, pues resulta que 25 años después podemos decir que los hijos de aquellas parejas separadas en Estados Unidos, divorciadas, pues son los que más fracaso escolar han tenido, son los que más son los mejores clientes de la policía, los que más llenan las cárceles, los que más... Y madre mía, y son datos contundentes cuando se repasan. Incluso podemos hasta dar los datos de que uno de los motivos principales de que la población negra estadounidense pues esté tan empobrecida, pues
pues no es ni mucho menos, como algunos podrían pensar, por motivos raciales, ¿no? Sino también porque el hecho de que en la población negra estadounidense pues el grado de estabilidad matrimonial es muy inferior, ¿no? Es muy inferior, que el 70% de los niños de raza negra en Estados Unidos son educados solamente por sus madres. Fijaros bien, el 70% de los niños de raza negra solamente han tenido la madre, no han tenido el padre. Claro, eso es generador de una gran pobreza, de una gran pues inestabilidad emocional de esos niños, ¿no? Casi está ya determinando el signo de su vida. Creo que, en el fondo, fijaros que el catecismo aquí hace una afirmación de que la observancia de este mandamiento procura no solo frutos espirituales, sino también frutos temporales de paz y de prosperidad. Y puede parecer un poco raro, ¿no? Un poco raro el que nosotros nos atrevamos aquí a ponerle al catecismo datos estadísticos, pero creo que es así y que es el momento de hacerlo, ¿no? Cayendo en cuenta, por ejemplo, y doy algunos datos más, de que las parejas casadas se ocupan en mucha mayor proporción que las parejas de hecho de atender a los abuelos, y a los padres propios y a los suegros. Es así. O sea, las parejas casadas se ocupan en mucha mayor medida de atender a los suegros, ¿no? Una pareja que convive, hombre, algunos sabrá que lo hagan, pero es mucho más difícil que una pareja que convive, una pareja de hecho, atienda a los abuelos o los acoja en su casa. Los índices también estadísticos en este tema son tremendos. Hay una diferencia muy grande, ¿no?, de ocupación, de preocuparse de acoger en la casa pues, a las generaciones anteriores en las parejas, en los matrimonios estables o en las parejas de hecho, que no están para esa, porque tienen una concepción de felicidad individual, de proyecto individual. Es muy difícil que en una pareja de hecho entren allí también los abuelos y los suegros, no, es muy difícil. Hay que decir también que los hombres y las mujeres casadas llevan vidas más saludables, incluso a nivel, digo saludables a nivel de salud física, y también económicamente más estables, ¿no? Las mujeres, también en estos estudios que tenemos hechos en Estados Unidos y en Inglaterra, que es donde la sociología más ha estudiado estos casos, las mujeres casadas de 40 a 64 años tienen ventajas significativas de salud sobre las que han llevado pues, rupturas familiares. Incluso las madres están más sanas que las que no han tenido hijos. Es decir, la maternidad, lejos de ser algo que te desgasta, porque alguno podría decir, mira, es que la maternidad te desgasta, tú fíjate lo que supone físicamente el esfuerzo, pues fíjate tú por dónde, que luego resulta que las estadísticas dicen que las madres hasta tienen mejor salud en la ancianidad que las que no lo han sido, o las que han evitado la maternidad. Fíjate tú por dónde. Porque también la salud física no solamente se obtiene evitando esfuerzos, La salud física también es consecuencia de que el hombre haya alcanzado la plenitud espiritual y haya dado lo mejor de sí mismo, ¿no? Y los factores psicosomáticos pues están íntimamente interrelacionados, ¿no? Y de la salud moral también se desprende una salud física. También, según estos estudios que estoy citando, el matrimonio tiene también efectos protectores sobre los miembros de la familia, porque proporciona apoyo social y emocional, ¿no? Amortigua los efectos perjudiciales del estrés. Influye en la salud al crear hábitos de vida saludables, ¿no? Por ejemplo, cuando algunos estudios indican que los hombres adultos que viven solos se alimentan peor que los que viven con su esposa. Eso está más claro que el agua, ¿no? O muchas veces, en la soledad es mucho más fácil generar hábitos dañinos, por ejemplo, con el alcohol. Es mucho más fácil que alguien sea corregido de un mal hábito con el alcohol si vive en familia que si vive solo. En la soledad el hombre degenera, el hombre que vive su proyecto de vida de una manera individualista, la soledad le corrompe. La soledad hace que
la carencia de corrección mutua, la carencia de corrección fraterna, hace que los vicios se estén de alguna manera multiplicando por 10. Es así, es decir, los riesgos de la soledad, y especialmente cuando esa soledad ha venido tras una fractura, porque fijaros, una cosa es que una persona haya vivido soltera y que por lo que sea el Señor, pues mira, en su vida no haya puesto un proyecto de matrimonio, pero otra cosa es que la soledad venga tras una ruptura familiar, lo cual está añadiendo pues un sentimiento de fracaso muy grande, ¿no? Pues todo eso deriva en que hay unos hábitos de vida muy desordenados, de alimentación, de vicios, de todo, y eso al final acaba pasando una factura tremenda pues para la propia salud, ¿no? El matrimonio favorece el bienestar de los hijos. Fijaros que entre los menores de 15 años, los que viven con su padre y con su madre casados, son los que presentan menor riesgo de sufrir enfermedades. Es así, ¿no? Y sin embargo, pues los que son hijos de familias desestructuradas presentan un riesgo muy superior, ¿no? Incluso de enfermedades hasta somáticas. Cifras de rendimiento escolar también son tremendas. Las cifras más interesantes son las que se reflejan el abandono escolar. A los 17 años, edad en la que la enseñanza ya no es obligatoria, el 78% de las chicas, el 69% de los chicos que vivían con padres casados siguen estudiando, cosa que, sin embargo, pues en los hogares que no tenían un matrimonio estable, pues desciende considerablemente las cifras, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que verdaderamente nuestro mayor problema, el mayor problema que estamos generando, es el problema de esa desestabilidad familiar, de la falta de estabilidad familiar. Tuvimos ocasión en este programa de hacer también referencia a otros índices. Por ejemplo, cuando hablamos del sacramento del matrimonio, y luego hoy, aunque sea brevemente, hablamos de relación entre matrimonio y violencia doméstica. Según los datos que se publicaron por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial Español, la violencia contra la mujer es mucho más frecuente en las uniones de hecho que en el matrimonio. De hecho, el 35% de las órdenes de protección se dictaron contra el marido, frente al 30% que se dictaron contra el compañero o la pareja de hecho. Pero claro, si uno tiene en cuenta que el número de matrimonios que hay en España y el número de uniones de hecho, hace la cuenta, hace la estadística y entonces deduce que, según estamos hablando de órdenes de protección de la mujer porque ha denunciado maltratos dentro de su pareja o dentro de su matrimonio, ¿no? Uno hace la estadística, qué tanto por ciento hay en España de matrimonios, qué tanto por ciento hay de parejas de hecho. Bueno, entonces hace la estadística y ¿qué es lo que le sale? Bueno, pues lo que le sale es lo siguiente, que la frecuencia de malos tratos es 13 veces mayor, es decir, un 1.300% superior en las parejas de hecho que los matrimonios. Ese es un dato que se puede comprobar. Y parece que de eso nadie habla. Decir eso es políticamente incorrecto, pero bueno, es que es cuestión de hacer números, ¿no? Es cuestión de hacer números. El número 2200, pues, del Catecismo está poniendo el dedo en la llaga, en esta frase de que la observancia del cuarto mandamiento trae frutos no únicamente espirituales, sino que es inseparable lo espiritual de lo social y de lo personal y hasta de lo físico, de lo emocional, es inseparable. Uno de los errores más grandes que se cometen hoy en día es hacer una caricatura de la religión como si la religión fuese algo sobreañadido a la persona, pero que está separado de ella, que no hay por qué unir. No, es que lo espiritual y lo psicológico y lo natural y lo físico, todo ello forma un conjunto en nuestra persona y no puede ser separado, ¿no? Estos datos, incluso que termino
termino con un pequeño estudio que también se publicó en Inglaterra. En Inglaterra, además, que fue realizado por el Partido Laborista, en el que se examinó a 20.000 niños nacidos en el año 2000, llegando a la conclusión de que a los niños les conviene en gran manera que sus padres estén casados. Les conviene en gran manera. Esa era la conclusión del estudio, incluso realizado, digo por lo del, he querido subrayarlo del Partido Laborista, porque es que a veces ridículamente se ha hecho, se ha pretendido decir que las políticas de protección familiar pues parece que están ligadas a una concepción conservadora, y eso es algo ridículo. Yo creo que a todo hombre, tenga la sensibilidad política que tenga, le tiene que interesar el bien de la sociedad, la estabilidad de la sociedad, ¿no? Los padres solteros, esta era la conclusión de este estudio del Partido Laborista inglés, los padres solteros dan menos apoyo emocional, son menos disciplinados, son más inconstantes, aportan menos supervisión y entran en conflicto más con sus hijos. Esta es la conclusión realizada tras este estudio encargado por el que entonces era presidente de gobierno, Tony Blair, en un estudio realizado a 20.000 niños nacidos en el año 2000. Bueno, la palabra matrimonio, que sabéis que proviene del término latino matrimonium, que significa función de madre, pues no nos la hemos inventado nosotros. Ha sido la cultura, yo diría de todas, prácticamente todas las culturas, la que desde el derecho natural, desde la ley natural, la han ido gestando, la han ido dando a luz, ¿no? Matrimonium, función de madre, ¿no? La familia, pues, es madre de la sociedad, y yo concluyo con esta afirmación. La familia es madre de la sociedad. Nosotros, antes que ciudadanos, somos hijos y somos miembros de una familia. De manera que la paz, el bienestar, el progreso de una sociedad solamente, ¿no?, van a ser reales y verdaderos cuando se fundan en la paz, en la convivencia, en la estabilidad y en el progreso de las familias. Esta es la afirmación de este punto 2200. Lo dejamos aquí y ahora pasamos a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Soy Luis de Almería. Adelante, Luis. Mire, cuando yo dije esas cosas tan lógicas a favor de la familia, a favor del matrimonio, que me parecen que cualquier persona, sea creyente o no creyente, debería tenerlas en cuenta, ¿no? A veces yo echo en falta que esos principios básicos de la sociedad no llegasen y no fuesen más, como diría yo, los gobernantes llegasen a captarlo bien esa idea, ¿no? Entonces yo pienso que, sin ánimo de criticar, cuando yo veo que, la jerarquía de la Iglesia habla con los políticos, yo los veo demasiado cariñosos con los políticos a veces, ¿no? Esas fotos que les veo muy tal. Entonces yo quiero decir que cuando hay políticos, sean católicos o no lo sean, pero muchos, estoy seguro que la mayoría están bautizados, están cometiendo esas leyes tan perversas, habría que estar constantemente bombardeándoles con lo mismo que usted está diciendo, con cartas, lo que sea, porque eso realmente está rompiendo la sociedad, ¿no? Entonces, yo decir, esas catequesis,
yo creo que había que tener la valentía de decírselo directamente a los gobernantes, a los que están poniendo esas leyes, para que se convenciesen de una vez por todas de que esto tiene que cambiar, porque si no, la cosa va a ir de mal en peor. Eso es todo. Gracias. De acuerdo. Pues bueno, yo al oyente le diría que por supuesto que es uno de los grandes argumentos que la Iglesia y la jerarquía de la Iglesia tiene que esgrimir, ¿no? El problema, incluso los datos de la realidad, de que hay muchas heridas en nuestra sociedad por motivo de la desestabilización de la familia, ¿no? Y ya no es cuestión de reivindicar principios ideológicos, no, es que veamos las consecuencias, ¿no? Veamos las heridas reales, salgamos en socorro, ¿no? Y hagamos también políticas preventivas, ¿no? Bien, pero bueno, también con respecto a lo que dice usted de la imagen que la Iglesia da de una buena relación y de una relación diplomática cuando se encuentra con los políticos, fíjese usted cómo también hoy en día se está transmitiendo en muchos medios de comunicación la imagen de que la Iglesia está en una posición de trinchera, está en una posición numantina, que está siempre hablando a la contra, siempre criticando, siempre no sé qué. O sea, es decir, fíjese usted que también a veces estamos recibiendo la imagen contraria. Usted igual se fija en que, mire usted, que la Iglesia siempre trata con guante blanco y con diplomacia a los políticos sonrientes, pero sin embargo fíjese que se está transmitiendo por ahí la imagen contraria, de que la Iglesia es una mamporrera y siempre está pues con un tono agrio, numantino, en la trinchera contra la sociedad, siempre en un tono crítico, ¿no? Bueno, pues yo creo que habrá que mantener un equilibrio, y el equilibrio es decir las verdades al mismo tiempo con cordialidad y con cariño, pero decir las verdades, las verdades del barquero, pero al mismo tiempo dichas sin perder la paz y sin perder la compostura en la manera de expresarnos. Y yo creo que la Santa Sede en eso nos da lecciones, ¿no? El Papa en sus viajes es impresionante las cosas tan firmes que afirma y al mismo tiempo qué relación humana tan exquisita mantiene con todos los gobiernos con los que se encuentra. Yo creo que una cosa no quita la otra. Tenemos que tener un estilo cariñoso y misericordioso, y al mismo tiempo que eso no nos prive de decir las verdades en toda su contundencia. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Hola, buenos días. Soy Juan de Palencia. ¿Me escuchan? Sí, adelante, le escuchamos. Mire, yo soy un laico no creyente, pero escucho Radio María de vez en cuando y le escucho a usted, ¿no? Uh-huh. Y sobre esto, yo soy de la opinión de que las verdades pueden proceder de cualquier sitio, ¿no? Entonces, en el tema de la familia, hay cosas que dice la Iglesia que yo veo que son razonables. Usted mismo hoy ha desarrollado una serie de temas sobre la relación padres-hijos y tal, que creo que son muy razonables, ¿no? Y que incluso la sociedad las puede incorporar y las puede valorar, ¿no? O sea, no hace falta ser creyente porque son cosas de sentido, ¿no? Uh-huh. Yo, me dedico a investigar, intento investigar sobre las cosas, y hay muchas cosas que coinciden con ustedes, hay otras que no, que además no estoy de acuerdo. Respecto a esto de la naturaleza de la familia, hay una cosa que a veces no se dice, pero bueno, yo quería apuntarlo. La naturaleza diseña de una forma inteligente. Yo ya no digo Dios, digo la naturaleza diseña de una forma inteligente, de manera que cuando viene un ser vivo nuevo, procede el 50% del padre y de la madre. Y ellos son los ideales, las personas ideales para cuidarlo, precisamente porque ese niño tiene en su componente un 50% de cada uno. Y ya la naturaleza lo hace inteligentemente para que haya una relación de comunicación muy cercana, para que se entiendan, digamos, ¿no? Esos tres seres, ¿no? Porque componen un trío, ¿no? Y que ese niño crezca en un largo desarrollo, como usted ha dicho. Los seres humanos tenemos un largo desarrollo motivado porque el que se desarrolla es el cerebro, es el que tarda más en desarrollarse, que es nuestro órgano más principal, ¿no? Pero lo curioso es eso, que todo tiene sentido, ¿no? Que el padre y la madre estén ahí presentes, porque cada uno tiene un 50% ha dado el 50% de su memoria genética a ese niño, ¿no? Uh-huh. Y por eso se nota que cuando falta uno de los dos, yo lo he vivido eso, que ha faltado la madre y se ha notado que cuando falta uno de los dos hay una carencia, uh-huh, y hay un perjuicio para los niños. O sea, que bajo el punto de vista ya no creyente, sino laico, uh-huh, y normal, ya la inteligencia de la naturaleza está ahí, ¿no? Ya lo hace por algo. Eso es lo que quería. Muchísimas gracias. Y yo a esa intervención positiva que el oyente ha hecho, hablando de cómo un niño ha recibido un 50% del padre y la madre,
Añadiría una conclusión práctica, que precisamente por eso la tradición, el derecho romano, decía que la adopción, cuando un niño pues, ha carecido de padre y madre por lo que sea, ¿no? La adopción imita la naturaleza. Luego, hete aquí porque nosotros afirmamos, ¿no? Y desde la ley natural, como decía el oyente, ¿no? No necesariamente hace falta ser creyente para afirmar una cosa que es de ley natural. Hete aquí como nosotros afirmamos que un niño, para ser adoptado, tiene que ser adoptado por un padre y una madre. O sea, un niño no es correcto, no es moralmente correcto que sea adoptado únicamente por un hombre, o por una mujer, o por dos homosexuales, o por dos lesbianas. Oiga usted, la adopción imita la naturaleza, y cuando por lo que sea hay una carencia de padre y madre, pues el Estado debe de darle lo que la naturaleza, por lo que sea, le negó, que es un padre y una madre. Bien, con respecto a lo que ha dicho el oyente, pues se ha mostrado como un también seguidor, pues en parte de Radio María, y que comparte de tantos principios de ley natural de la Iglesia Católica. Pues yo le doy gracias a Dios, ¿no? Porque Radio María también tenga esta capacidad, pues de tener entre sus oyentes a personas que no son creyentes, ¿no? Yo únicamente le haría un pequeño comentario al oyente, si me permite, barriendo un poco para casa, bueno, que le doy gracias a Dios porque él, sin ser creyente, él reconozca y valore todas estas cosas de ley natural que la propia Iglesia predica, ¿no? Pero yo sí que me atrevería a decir una cosa para su reflexión personal. Es curioso que la ley natural precisamente comienza a no ser reconocida y a no ser respetada en esta sociedad española en la medida en que pierde sus raíces cristianas. Cuando hemos ido perdiendo a Jesucristo como fundamento último de nuestra vida, se oscurece la razón de tal forma que comenzamos a no reconocer ni la ley natural. Eso yo creo que también es algo constatable, ¿no?, en nuestra historia. Pero bueno, se lo digo para su reflexión. Pero muchísimas gracias por su presencia y por su aportación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Hablo desde Salamanca. Adelante. Mire, estoy completamente de acuerdo que se han perdido los valores humanos, pero sobre todo los cristianos. Uh-huh. Yo puedo decirle que llevo 45 años casada y a lo mejor no estábamos tan formados en el matrimonio como debiéramos cuando nos casamos, pero yo personalmente he tratado de formarme. Y aunque mi marido no lo ha hecho, he seguido adelante con él porque recibí un sacramento. Entonces, creo que estas parejas que se ponen de hecho y que enseguida se juntan, dijéramos, porque no se casan, o aunque se casen por lo civil, como que lo hacen, aquí te encuentro y aquí te dejo, y no se responsabilizan de ese acto, sea civil, sea cristiano, sea por la Iglesia, y sobre todo de esos hijos, que le parece que el tener un hijo es un acto de sexualidad simplemente, y ya ahí pues después ya no tienen valores para seguir adelante y para crear esa familia. Y solamente era decir eso, que esa es mi opinión en muchas parejas, no en todas, afortunadamente. Bien, gracias por su aportación. Y yo sobre todo destacaría lo que usted ha dicho de cómo el sacramento a usted le ha ayudado pues para que la unión natural y estable del matrimonio pueda también ser llevada a cabo. Es decir, es verdad que yo creo que la estabilidad del matrimonio es de ley natural, o sea, es natural que tengamos un matrimonio monógamo y estable, pero luego también es una realidad que en nuestra vida hay pecado, y que el pecado tiende a distorsionarlo todo, y que el egoísmo hace que sea difícil la estabilidad. Por eso los cristianos recurrimos a la gracia de Dios, para que venga nuestro socorro, y la gracia de Cristo, el amor de Cristo nos enseñe a amarnos, superando pues bueno, unas leyes de la naturaleza que en sí mismas sí piden la estabilidad, pero que también están distorsionadas por el egoísmo. Luego el sacramento viene en socorro de esa ley natural que también está herida. Bueno, aunque sea brevemente, damos paso a un último oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, mire, por un lado, en esta última pregunta me ha respondido una cuestión que era eso, desde el espíritu, la fuente del amor, ¿no?, que puede servir de ejemplo para las personas que no lo viven tan igual o de un poquito más alejados, ¿no?, que es la esencia que mantiene viva la familia, el amor. Y luego la otra pregunta más práctica era de cómo acceder a un poco estos datos estadísticos tan significativos. Bueno, la verdad es que yo creo que
Con respecto a esto último, yo creo que hoy en día, si usted tiene acceso a Internet, pues existen digamos, algunos estudios. Por ejemplo, el Instituto de Política Familiar, pues tiene en su página web muchos datos a este respecto. Instituto de Política Familiar, pues se me ocurre ahora mismo, pero seguro que hay otros muchos lugares donde hay estadísticas de este estilo muy concretas. Es especialmente Estados Unidos, Inglaterra, también Francia, los dos países que más estudios han realizado sobre las causas y los efectos últimos de la disolución y de la desintegración familiar, y qué repercusiones han tenido, pues, en la salud social, ¿no? Creo que esos pueden ser los lugares principales en los que puede encontrar esos datos. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea